seguirlo. Wow. Acompáñame, por favor, al Evangelio que narra Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo, vamos a leer del 69 al 75. En algunas Biblias aparece un subtítulo aquí y dice: Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ¿qué hizo Pedro? Empezó a maldecir: no, a mí no me comparen con él, no me relacionen con él, y empezó a decir por ahí algunas palabrotas, maldecir. Y además juró: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué hizo Pedro después que cantó el gallo? Lloró amargamente. El tema del gallo es un tema un poquito indefinido. ¿A qué me refiero? A que en el contexto de la escritura podemos entender que se refería a un gallo natural, un kikiriki, ¿verdad? Un gallito. Pero también los romanos, los soldados romanos tenían un canto, un toque de trompeta al finalizar la madrugada que precisamente anunciaba un cambio de turno de guardias entre los soldados. Y en griego tiene un nombre, Galicium, algo así, y la traducción de esa palabra significa canto del gallo. Entonces, ambos sentidos de la expresión que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó, pudiera referirse naturalmente a un gallo o a una trompeta que tocaron los soldados romanos. Pedro un día dijo: yo jamás negaría a Jesús. Yo estoy firme. Yo no soy como otros. En algún momento Jesús mencionó a la multitud: ¿ustedes no están de acuerdo? Váyanse, déjenme. Ustedes están conmigo porque les doy de comer. Y Pedro en cierto sentido pasó muchos momentos con Jesús hasta este punto. Y él pudo haber pensado: ya estoy del otro lado. No hay nada que me separe de Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 33, si regresamos un poquito, Pedro hace esta declaración: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso pensó Pedro. Más adelante en el versículo 35 de Mateo 26, vuelve a decir Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y podría parecer, o podríamos identificarnos mucho más allá de lo que creemos con la vida de Pedro, con estas características. A veces nosotros pensamos de la misma manera: aunque me sea necesario morir contigo, Señor, mira, yo te he probado y no hay nada fuera de ti que me haga feliz. Aparentemente nuestra fe está firme hasta que llega el momento de la prueba. No te negaré, decía Pedro. ¿Y qué crees? Pedro falló. Cantó el gallo y le negó por tercera ocasión. Ahora, el problema no es fallar. Dile a quien está junto a ti: el problema no es fallar.
Sí, porque somos seres humanos y en la naturaleza actual que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos tendemos a equivocarnos. ¿Hay alguno aquí que no comete errores? No, ¿verdad? Todos cometemos errores. Entonces el problema no es que falles. Más bien el problema, y el problema que tuvo Pedro, es que él pensó que nunca iba a fallar. Ese sí es un problema. El problema, repito, no es que falles. El problema es que pienses que no vas a fallar. Pedro tenía pasión, pero confió en sí mismo. Proverbios 16-18 nos da una enseñanza muy, muy importante. Acompáñenme rápidamente a Proverbios 16-18. Y dice de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. A Pedro le pasó esto. Dice que antes de la caída es la altivez, la soberbia, antes del quebrantamiento la soberbia. Pedro soberbiamente dijo: nunca voy a fallar, nunca voy a alejarme de ti, nunca te voy a negar. Vamos a entrar en un momento a definir en qué consiste negar a Jesús. Pedro pensó que nunca iba a negar a Jesús. Soberbio. Dijo: no voy a fallar, pero ¿sabes qué? Dice Proverbios: antes de la caída está esa altivez. Todo altivez, todo orgulloso que habla, ¿sabes? Más adelantito, cae. Proverbios 32:1 dice que más rápido cae un hablador que un cojo. Puedes buscarlo ahí, Proverbios 32:1. El apóstol Pablo también escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos expuestos a caer, estamos expuestos a fallar. Es más, todos los días fallamos. El problema, repito, radica en cuando tú y yo pensamos que ya podemos flotar, que ya nuestra vida espiritual, que nuestro conocimiento de la palabra es suficiente para que podamos seguir todos los días a Jesús. El problema no es la debilidad, es que muchas veces no la reconocemos. Eso le pasó a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos. Si tan solo hubieran reconocido que habían fallado y hubieran venido a Dios, ¿sabes? La historia hubiera sido diferente. Pero ¿qué ocurrió en ellos? No lo reconocieron, dijeron: estoy bien, no necesito venir a los pies de Cristo, no necesito pedir perdón, no necesito buscar a Dios, yo ya lo sé, yo estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo y mi vida está funcionando bien. Ese fue el problema. No es que no amemos a Dios, lo que veíamos al principio, es que muchas veces, ¿sabes?, confiamos demasiado en nosotros mismos. A Pedro le costó un instante para abrir la boca y decir cosas. Como que por naturaleza nuestro hermano Pedro era así, impulsivo, al momento hablaba, al momento actuaba. Un día, ¿verdad?, ahí en un pasaje paralelo saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. El problema no es falta de pasión. Caminamos y vivimos en una pasión, en una devoción por Dios. Ese no es el problema. El problema es que a veces dejamos de estar vigilantes y bajamos la guardia. Eso le pasó a Pedro también. Pedro iba caminando con el Señor y de repente se detuvo hasta que terminó sentado juntamente con los alguaciles. Si tú lees el pasaje anterior, precisamente dice que Pedro seguía de lejos a Jesús.
hasta que se sentó con los mismos soldados a ver qué es lo que estaba o cómo terminaba la historia de Jesús. De ir avanzando terminó sentado. El problema no es la falta de pasión, es la falta de vigilancia. Por eso Jesús un día dijo en Mateo capítulo 26, de igual manera, el versículo 41, justo cuando va a empezar, cuando está Jesús en el huerto de Getsemaní y ya va a empezar todo este proceso que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, recuerdas que hizo Jesús algo muy importante y fue a orar a ese huerto, fue a orar a ese jardín. 3 veces vino con los discípulos y ¿cómo los encontró? Durmiendo. Dice el versículo 41 del capítulo 26, velad y orad. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, porque en un instante, ¿sabes? Nos distraemos, bajamos la guardia y de pronto ya estamos con la playera del otro equipo. Eso le ocurrió a Pedro. Lo vimos también la semana antepasada, lo estudiamos. En un momento está con Jesús y en otro instante ya trae la playera del América. Se cambió de equipo el amigo. Dice el versículo 41, velad, estad atentos y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En tu espíritu, ¿sabes? Cuando tú vienes a Dios, en tu espíritu tienes la necesidad de leer la palabra, tienes la necesidad de orar, tienes la necesidad de ayunar, tienes la necesidad de congregarte, tienes la necesidad de levantar tus manos, de adorar, de postrarte. Todo eso ocurre en tu espíritu, pero dice la carne es débil. La carne te dice hace frío, la carne te dice va a llover o está lloviendo, mejor nos quedamos a ver una película. La carne te dice es muy temprano para que te pongas a orar, déjanos dormir. Eso es lo que te dice la carne. El espíritu a la verdad, dice Jesús, está dispuesto para velar, para orar, para estar apercibido qué está ocurriendo en el ambiente, en la vida espiritual, pero la carne nos lo impide. El reto, ¿sabes? Es que y al mismo tiempo la victoria que tenemos en Dios es que al tener al Espíritu Santo nosotros podemos caminar y doblegar nuestro cuerpo para que podamos caminar en esa vida en el Espíritu. Wow. Tu peor enemigo, déjame decirte alguien dijo esto, tu peor enemigo no es el diablo. Ay, ¿no es el diablo mi peor enemigo? ¿Quién crees que es tu peor enemigo? Nuestra propia falsa seguridad. No es nuestra seguridad, es nuestra falsa seguridad. Cuando crees que estás bien, pero realmente eso es falso. Ese es un problema muy serio. Porque eso involucra muchas veces un pensamiento, una actitud de necedad. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Saca un necio de su necedad. Proverbios también habla y dice, no trates de corregir al necio. Bueno, corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al necio y se volverá contra ti. Es más necio el que trata de corregir a un necio. Porque el necio cree, yo estoy bien, no necesito nada. Yo estoy bien, todo está bien. Eso es el peor enemigo que podemos tener. Alguien más dijo, la caída comienza cuando dejas de depender de Dios. Pedro fue impulsivo, no dependió de Dios cuando abrió la boca. ¿En qué momento, familia, entonces nosotros podemos saber si estamos firmes o no? Pedro dijo, yo estoy firme. ¿Hasta qué momento Pedro se dio cuenta si verdaderamente estaba firme o era una falsa seguridad? Hasta el momento de la prueba. La prueba va a venir tarde o temprano, va a venir a todos.
Ahí es donde se va a revelar si tu fe y mi fe, si mi confianza en Dios, si mi pasión por Dios es verdadera o simplemente fue algo emocional. Lo dije por el momento, lo dije, ¿verdad? Porque para que vieran que los que me estaban ahí cerca de mí vieran que pues sí amo a Dios y que estoy comprometido con Dios, o para que lo vean mis hijos, pero ya a la hora de la hora, mejor doy un paso para atrás. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tuvo un proceso, algo que podemos llamar el proceso de la caída. ¿Sabes? La caída de Pedro no fue instantánea. La caída de Pedro fue progresiva. ¿Puedes decir conmigo progresiva? ¿Qué pasó primero? Primero, ¿sabes qué hizo Pedro? Primero se alejó. El capítulo 26, versículo 58, narra que mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ya está Jesús, lo acaban de arrestar y ya lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué hace Pedro? No negó a Jesús en ese momento drásticamente o al punto de maldecir, sino lo primero que hace es alejarse. Allí inicia el proceso de la caída. Sabes, tú y yo caemos en nuestra fe, caemos en nuestra confianza en Dios, y el primer paso que damos, o el primer acto visible que manifiesta una pronta caída, es cuando nos alejamos, nos apartamos. Hoy estás aquí y mañana ya no. Hoy me comprometo, ¿verdad? Y me decido, voy a venir los jueves, me voy a congregar, voy a leer mi Biblia, me voy a parar en la madrugada a orar para que nadie me interrumpa. Y a lo mejor lo hago un tiempo, pero después me alejo. Leía 5 capítulos por día y luego empecé a leer 3, 2, 1 y luego ya nada. Comencé a alejarme. Paso mi tiempo con Dios y poco a poco voy alejándome. El problema o el tema con Pedro es que no lo dejó definitivamente. Lo dejó parcialmente. Simplemente a la distancia lo vio. Es que, pues a lo mejor no me alcoholizo, hermano. Y eso está bien, pero tampoco oras. Es que yo no me voy de fiesta. Sí, pero dejaste de congregarte. Es que a veces hacemos cosas o pensamos que dejamos de hacer cosas o comenzamos a hacer otras creyendo que seguimos a Jesús, pero realmente estamos en el medio. Estamos alejados, a la distancia. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8 escribe algo al respecto y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Acercaos a Dios. No te alejes. A lo mejor tú hoy puedes reconocer, bueno, la verdad, sí me he alejado. Acércate a Dios. Acercaos a Dios. Y dice, y Él se acercará. Hay una promesa allí. Si tú te acercas a Dios, sabes que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces tú puedes venir con confianza y te acercas a Dios. Él te va a escuchar, Él no te va a rechazar. Él no te va a decir, hoy pecaste, te alejaste de mí, mira, para que veas que sí me necesitas, entonces te voy a ignorar. Ese no es Dios. Acabamos de leer, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El problema no está en Dios, el problema es que nosotros nos alejamos.
Después del alejamiento, o después que Pedro se alejó, ¿qué ocurrió? Se mezcló en el ambiente incorrecto. Ya se alejó y ahora se mezcló. Mateo 26, versículo 69. Es el primer versículo que leímos en esta noche. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Dice unos versículos atrás que Pedro se sentó con los guardias. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, literalmente Pedro se sentó allí, se sentó en esa silla y además maldijo. Entonces, en el proceso de Pedro, primero se alejó y después se involucró, se mezcló en el ambiente incorrecto. De pasar con Jesús, ahora pasó a los que buscaban matar a Jesús, los que lo capturaron. Sabes, muchas veces nosotros también caminamos de la misma manera. Nos alejamos, eso ya lo vimos. Pero yo no me mezclo. A veces adaptamos nuestra fe, no aquí adentro. Adaptamos, acoplamos nuestra fe en el ámbito, en el medio en el que nos desenvolvemos, en nuestra casa o en el trabajo, para que vean que no soy tan santurrón, que yo no soy como dicen que soy. Voy a acceder tantito. Y creemos que de esa manera estamos manifestando a Jesús de una manera relajada. Nos mezclamos con el ambiente incorrecto. Tarde o temprano, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Lo que ocurrió con Pedro. Deliberadamente la primera vez lo negó. Dijo, yo no lo conozco. Y luego lo negó con juramento. ¿Sabes? La palabra juramento tiene un impacto muy interesante o muy fuerte en el contexto de Pedro y de los demás judíos. Desde la ley en el Antiguo Testamento dice, no darás falso testimonio. Y también menciona, ¿verdad? Y Jesús también habló sobre el juramento. No puedes jurar, ni por Dios, ni por tu cabeza, ni por tu esposa, ni por tu mamá, ni por nada. No jures. Dijo Jesús, no sea que si no cumples tu juramento, entonces vas a enfrentar las consecuencias. Y a Pedro se le hizo fácil negar con juramento y decir, yo de plano no conozco, con tal de salvarse el pellejo, ¿verdad? Y la tercera ocasión, Pedro entonces maldice deliberadamente. Porque hasta lo identificaron por la forma en que hablaba. Era tal la comunión de Pedro con Jesús que hasta el modo de hablar de Jesús se le impregnó a Pedro. Eso tiene que pasarnos, familia. Pasamos tanto tiempo en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, que terminamos hablando como Jesús, que terminamos pensando como Jesús, que terminamos actuando como Jesús. Eso sale natural, eso no lo puedes fingir, eso no lo puedes actuar. Lo podrás actuar una vez, pero no todos los días. Y Pedro se le quedó eso de Jesús. Hablaba como Jesús, no sé, a lo mejor un acento, a lo mejor alguna palabrita, ¿verdad? Y lo identificaron y él dijo definitivamente no y maldijo. ¿Sabes? Esto es un proceso de negación. No empezamos negando a Jesús fuertemente. No empezamos maldiciendo. Empezamos cediendo poco a poco.
cedemos, 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 hasta que cuando nos damos cuenta, estamos completamente lejos. Y eso es si es que nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Cedo. La presión fue un aspecto que también experimentó Pedro en ese momento. Pedro no estaba en la iglesia. ¿Dónde estaba Pedro? Ahí en un patio. Dice que estaba viendo de lejos cómo es que arrestaban a Jesús. Pedro no estaba en la iglesia y aún así no pudo sostener su fe. ¿Recuerdas que en algún momento Jesús estaba orando por Pedro porque Satanás había pedido su vida? ¿Para qué? Para zarandearlo. Lucas capítulo 22, 31. Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Jesús hizo una oración muy interesante por Pedro y le dijo: pero yo oro por ti para que tu fe permanezca, para que tu fe no falle. Esa es la misma oración que Jesús hace por ti y por mí en esta noche. El enemigo, sabes, ha pedido tu vida para zarandearte, pero Jesús ora y dice: yo oro por ti para que tu fe no falle, para que tu fe permanezca. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? El momento de presión. Es en ese momento de más presión cuando de verdad surge quiénes somos y qué pensamos en el interior, ¿sí o no? Es en ese momento. Cuando ya tienes la presión, ¿verdad? Cuando a lo mejor el policía te detuvo, el policía de tránsito, y pues eres acreedor a una multa. Y naturalmente no quieres la multa. Es un momento de presión porque ves el ticket y te dice el policía: pues híjole, joven, pues es que invadió el carril confinado. Mínimo son 4,000 pesos de multa. Por mencionar un ejemplo. No, pues no quiero pagar los 4,000. Es un momento de presión. Pero pues qué tal que... Y entonces surge nuestra verdadera fe provocada por la presión que vivimos. ¿Qué tal, poli, que nos arreglamos? Hábleme claro, diría el policía, ¿no? Y de esa manera entonces salió verdaderamente nuestra fe, lo que verdaderamente somos. Es un ejemplo a lo mejor muy X, pero si lo transportamos a los momentos de presión en que vivimos, realmente va a dejar en claro, va a dejar en evidente quiénes somos y qué es lo que verdaderamente pensamos. Es en ese momento de presión. Es en el momento de presión cuando te dicen: tiene usted una enfermedad y se llama fulana. Es esta enfermedad. Es un momento en el que se evidencia nuestra fe. ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Sabes, tristemente es sabido de personas, de creyentes, de hijos de Dios, que en algún momento se congregaron, que conocieron a Dios, que caminaron con Dios, les detectaron una enfermedad o les diagnosticaron una enfermedad y terminaron yendo con un brujo. Porque su fe no dio para más. Realmente nunca tuvieron una fe, una confianza en Cristo. Simplemente creyeron que estaban cerca de Él, pero en el momento de dificultad, en el momento de presión, cuando tenían que manifestar su fe en Cristo, dijeron siempre: mejor no, voy a buscar otras opciones. Es que no sé qué va a pasar en el futuro. Bueno, pues voy a que me lean las cartas. Repito, son ejemplos muy random, muy X, pero así de fácil, así de sutil, ¿sabes? Negamos a Cristo.
Negamos a Cristo cuando no creemos en una de las promesas que Él nos ha dado, cuando no nos aferramos a las promesas. A veces sabemos las promesas de Dios, puedes conocerlas, pero no nos las apropiamos. De esa manera también negamos a Cristo. La presión nos ayuda a revelar lo que llevamos dentro. Si dentro llevamos temor, en el momento de presión, ¿qué se va a manifestar? Temor. Si dentro tenemos inseguridad, en el momento de presión, ¿qué se va a manifestar? Inseguridad. Si hay una doble vida, en el momento de presión, ¿qué se va a manifestar? La doble vida. Eres quien eres cuando te incomodan. Alguien dijo esto. Eres quien eres cuando te incomodan. Nuestra fe no se mide en el altar. ¿Alguien sabía esto? Sí, es que aquí vemos en el altar muchas veces si hay llamados y pasamos y levantamos nuestras manos y lloramos y decimos sí. ¿Sabes? Eso no es una medida de nuestra fe. La fe se mide en el ambiente donde te da pena decir que eres cristiano. Tu fe se mide en la medida, platicábamos ayer, cuando manifiestas el amor de Dios a esa persona que te cae mal. Ahí estás manifestando el amor verdadero, el amor de Dios, tu fe verdadera. No negaste a Jesús, solo revelaste que no eras tan firme, que no era tu fe tan firme en Él. A lo mejor tú y yo no estamos en un patio como estuvo Pedro en ese momento en que negó a Jesús. Pero ese patio se transforma en tu trabajo, en la escuela, en el grupo de amigos, en tu familia. Ese es tu patio, donde nos toca precisamente o nos quedamos con Jesús o nos apartamos. Quiero hacerte 3 preguntas en esta noche. Una de ellas es, ¿dónde te estás adaptando en lugar de permanecer firme? ¿Sabes que a veces adaptamos nuestra fe? ¿Dónde estás callando lo que sabes que es verdad? Cuando conoces la verdad, dice la Escritura, sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso cuenta por pecado. Pero para ahorrarnos problemas, no lo hablo, no lo digo. ¿Quién eres cuando nadie te identifica como seguidor de Jesús? Repito, aquí es fácil ser cristiano, aquí es fácil levantar las manos, aquí es fácil tal vez orar en voz alta. El punto es allá afuera. ¿Quién eres? ¿En quién te conviertes cuando nadie sabe que eres cristiano? Alguien dijo, predica en todo momento y si es necesario, entonces habla. No predicamos a Jesús con nuestras palabras, predicamos a Jesús, ¿sabes? Con lo que hacemos, con nuestras acciones. Si tu fe, alguien dijo esto también, si tu fe depende del ambiente, del contexto en el que estás, entonces no es una fe firme, es una fe conveniente. ¡Wow! Sería muy triste darnos cuenta que muchos creyentes, que muchos cristianos tuviéramos una fe conveniente, porque nos conviene, no una fe firme. Híjole. Por último, vamos a ver el punto 4, el momento donde te das cuenta
Pedro vivió ese momento en el que se dio cuenta que la había regado, pero ¿qué crees? Ya era demasiado tarde. El versículo 74 y 75 de Mateo 26 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y mira cómo dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó. ¿Qué hizo Pedro? Se acordó. ¿De qué se acordó Pedro? De las palabras de Jesús que le había dicho. Pero hay un detalle brutal. No lo narra Mateo, lo narra Lucas. Acompáñame rápidamente a Lucas, en el pasaje paralelo. Lucas capítulo 22, versículo 61. Bueno, desde el 60 si quieres. 22:60 de Lucas dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mira qué pasa. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Pedro todavía no está terminando de hablar. Canta el gallo y Jesús voltea a ver a Pedro. Y Pedro en ese momento, como dicen por ahí, le cayó el 20. Se acordó de lo que Jesús le había dicho. ¿Sabes algo que llama aquí mi atención? No fue el gallo, es la mirada que Jesús le hace a Pedro. ¿Cómo crees que haya sido esa mirada? Los hijos saben o conocen la mirada de los papás, ¿sí o no? Está haciendo algo mal el hijo y nada más con verle la cara a mamá o a papá y le echa la famosa mirada, ¿sí o no? No es como lo ves la mirada. O entre esposos se da. Uno empieza a hablar cosas y voltea al esposo, voltea a la esposa y ya sabes, ¿verdad? Porque la mirada dice mucho. Jesús no dijo algo con palabras en ese momento, simplemente volteó a ver a Pedro. ¿Sabes? Esa mirada no era de odio. Decíamos al principio, es válido fallar, vamos a fallar, tarde o temprano vas a fallar. Y Jesús no te va a condenar por eso. Jesús no te va a mirar con una mirada de odio. Ah, fallaste, me traicionaste. No. Era una mirada de verdad. Pedro no solo recordó lo que dijo, recordó a quién le falló. Ah, qué tremendo. Pedro no recordó lo que dijo, recordó a quién le falló. Eso cambia todas las cosas, eso cambia por completo el escenario. Porque sabes, tú y yo no tenemos que recordar que fallamos, o no tendríamos que recordar lo que dijimos, o no tendríamos que recordar lo que hicimos. Más bien, el punto es que tú y yo podamos recordar a quién le fallamos. Pedro cayó antes de negar a Jesús, ya lo vimos. Antes de decir no lo conozco, Pedro ya había tomado decisiones peligrosas. Se durmió cuando debía orar. Jesús les dijo: quédense conmigo para orar, y Pedro se durmió. Siguió a Jesús de lejos. Desde ese momento ya estaba prácticamente la caída predispuesta de Pedro. Era cuestión de tiempo. ¿Era cuestión de qué? De tiempo. El gallo no fue el problema. El gallo cantó y realmente no pasó algo nuevo con el gallo. Todos los días el gallo cantaba. Pero esta mañana hubo una diferencia. Hizo que Pedro recordara.
Sabes, va a haber situaciones en tu vida, va a haber situaciones en mi vida que van a ser ese gallo, que te van a hacer recordar. Ah, híjoles. Va a haber situaciones en tu vida que te van a hacer recordar las palabras de Jesús. Te van a hacer recordar que tienes que venir a su presencia. Hay momentos en la vida donde Dios no te habla para informarte, Dios no te habla para decirte cosas, sino para confrontarte con lo que ya sabes. Pedro ya sabía lo que Jesús le había dicho, ¿sí o no? Y con la mirada fue más que suficiente para recordarle a Pedro. Jesús no tuvo que decir palabras en ese momento. ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez que miraste la mirada de Jesús para decirte cosas? No con palabras, sino con su mirada. Chispas. Hay momentos, repito, en la vida donde eso pasa. ¿Qué ocurrió con Pedro? Estoy en Lucas. Mateo 26, 75. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. ¿Por qué lloró Pedro? ¿Por el gallo? ¿Lloró por la gente? ¿Por la presión social? ¿Se sintió ansioso en ese momento y por eso lloró? No. Lloró porque recordó las palabras de Jesús. Sabes, en nuestro día a día necesitamos recordar las palabras de Jesús. Hubo un momento en el Antiguo Testamento donde pasó mucho tiempo, pasaron muchos años y el pueblo había olvidado la ley de Dios. Había olvidado la lectura de la palabra y todo lo que implicaba eso. Y hubo un hombre, ¿verdad? Hubo un rey que mandó traer esos rollos, los sacaron de ahí de una bodega, estaban todos empolvados, y cuando los trajeron y el sacerdote comenzó a leer la ley, ¿sabes qué ocurrió? La gente comenzó a llorar, como Pedro cuando recordó las palabras de Jesús. Porque la palabra de Dios siempre o todos los días tiene que confrontarnos. Si no hay una confrontación, ¿sabes? Tú y yo creemos que estamos avanzando y que estamos creciendo derechitos. ¿Qué necesita una plantita para que crezca derecha? Las mamás creo que saben mucho de eso, ¿verdad? Las que les gustan, las señoras de las plantas. Le ponen una varita, ¿sí o no? Porque si no le ponen esa vara, ¿el arbolito crece? Chueco. Y el arbolito simplemente va a crecer. De que va a crecer, va a crecer. ¿Sabes? Tú y yo de que vamos a crecer, vamos a crecer. Pero necesitamos esa varita que nos va a corregir, que nos va a jalar. Esa vara es la palabra. Hablando de varas, ¿verdad? Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Necesitamos la corrección, necesitamos la confrontación de la palabra de Dios todos los días. Si no está esa confrontación, si no está la palabra de Dios, entonces fácilmente puedo yo decir, no voy a pecar, me voy a mantener firme. Ajá, sí. Falso. Porque entonces comienza el proceso como en Pedro, poco a poco, hasta que deliberadamente negó a Jesús, abiertamente. Jesús miró a Pedro no con enojo, sino con verdad, con amor. ¿Sabes? Muchas personas se sienten acusadas o el diablo les acusa porque precisamente fallaron o fallamos en algún momento. Y entonces cuesta trabajo reconocer y decir, pues vengo a Cristo y Él me perdona. ¿Sabes? Hay muchas personas que no lo ven así, viven engañados. Porque Satanás es parte del propósito de Satanás. Es hacerte pensar que Dios ya no quiere algo contigo porque fallaste. Que ya no hay una reconciliación. Ya fallaste y ahora Dios te dijo
Ya, bye, no quiero saber de ti. Dice que Pedro lloró amargamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda a los Corintios. Capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza, está hablando de la tristeza. Pedro lloró amargamente con tristeza. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. Lo está diciendo Corintios. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. La tristeza según el mundo te va a decir, pues sí, estás triste y aparece la depresión y te hundes ahí en ese hoyo, en ese pozo. Pero hay una tristeza que produce, dice, arrepentimiento para salvación. Es la misma tristeza que en el Antiguo Testamento, cuando leyeron la ley, la gente comenzó a llorar. Porque reconocieron que algo estaba mal en su vida y tenían que enderezarse. Tenían que volverse a acercar. Tenían que caminar con Dios otra vez. Aparentemente vivían bien. Aparentemente no necesitaban de Dios, pero sí. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento? La pregunta aquí no es si fallaste. La pregunta no es si fallaste. Bueno, todos fallamos. Pedro falló. La pregunta no es si amas a Dios. Pedro amaba a Dios. Nosotros amamos a Dios. La pregunta aquí es más bien, ¿qué vas a hacer ahora que ya te diste cuenta? ¿Que te alejaste o que fallaste? No importa cómo fallamos o en qué fallamos. A lo mejor podrías decir, bueno, fue una mentirita tranquila, una mentirita piadosa. O a lo mejor fue una obra de las que a veces decimos, híjole, esas son imperdonables. Eso no importa. Pecado es pecado por igual. No es lo que hiciste o cómo fallaste. Más bien aquí radica en que nos demos cuenta a quién le fallamos. Pedro entendió en ese momento a quién le había fallado y se arrepintió. Por eso lloró amargamente. Cambió completamente ahí. Pedro no terminó. La historia de Pedro es hermosa porque no termina en eso. Y quiero hacer un comparativo con Judas. Judas y Pedro se encontraron en ese mismo momento ante la misma mirada de Jesús. Jesús miró a Judas, ¿sí o no? Dice que Jesús, alzando su rostro, lo miró a lo lejos, que venía aquel que lo iba a entregar. Lo miró. Y no solamente eso, sino que llega Judas y abraza a Jesús y le da un beso. Y esa era la señal a los guardias, ¿verdad? Para que dijeran, él es Jesús y arréstenlo. Hubo un contacto visual. ¿Qué pasó con Judas? También lloró amargamente, pero terminó en suicidio. Botó las monedas
y fue y se ahorcó. Ahí están las dos tristezas. La tristeza que es para muerte, pero también está la tristeza que es para arrepentimiento. Esa es la que vivió Pedro en la mirada de Jesús cuando cantó el gallo. Entendió y dijo: he fallado. Yo estoy seguro que Pedro rompió su corazón allí y lloró amargamente porque dijo: en verdad he fallado, le fallé al Hijo de Dios, lo negué. Y su corazón entonces se quebró y se quebrantó y dijo: Dios, perdóname. He cometido errores, he cometido fallas, a lo mejor me alejé, pero hoy necesito tu perdón. Hoy necesito caminar contigo nuevamente. Hoy necesito sentir tu abrazo. Hoy necesito saber que todo está bien. Hoy necesito saber que puedo acercarme contigo, a ti confiadamente. Y comenzó a llorar Pedro. Y derramó su corazón allí mientras lloraba. Ese fue una tristeza que produjo arrepentimiento para salvación. La vida de Pedro no quedó allí. Si vamos a Juan capítulo 21, no lo busques en este momento, yo quiero leértelo. Juan capítulo 21, versículos 15. Juan 21, 15. Una vez que el Señor Jesús resucitó, se encuentra nuevamente con Pedro y le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Esto ocurrió después de la crucifixión, de la muerte de Jesús, de su resurrección, y aparece a sus discípulos ahí, les prepara un desayuno y Jesús le dice estas palabras: ¿me amas? Y Pedro le dice: sabes que te amo. A lo mejor titubeante se lo dijo porque en la prueba en la que tenía que demostrar que Pedro amaba a Jesús, falló. Y Jesús le pregunta otra vez, por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Sabes por qué se entristeció Pedro otra vez? Porque dijo: pues sí, ya fallé. El momento en que tenía que demostrar que amaba a Dios, fallé. Ya no me tiene confianza. Pero Jesús le dijo, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y en Hechos capítulo 2, versículo 14, después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo, el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y entonces Pedro ahora empieza a predicar a Jesús con denuedo y con el poder del Espíritu. Primero lo negó, pero la vida de Pedro no quedó ahí. La historia de Pedro no quedó ahí. Vino al arrepentimiento, ese lloro que produce salvación. Y luego el Señor le restaura su vida, lo llena del Espíritu, y ahora Pedro está predicando a los judíos, a la gente más preparada en la época sobre la palabra. Un dato curioso: el apóstol Pablo era el hombre más preparado en la ley de Dios. Y curiosamente no fue el que le predicó a los judíos, le predicó a los gentiles. Y el que podríamos considerar que era el menos preparado, con menos estudios académicos de la ley, Pedro, él es llamado a predicarle a los judíos. ¿Sabes por qué ocurrió esto? Pedro reconoció que había fallado. Pedro reconoció que se había apartado, que se había alejado. Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor.
El corazón contrito y humillado. ¿Sabes qué es lo único que pide el Señor? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué te parece si esta noche levantamos nuestras manos y le decimos al Señor: Señor, hoy vengo a ti, hoy vengo a tu presencia? A lo mejor me alejé, a lo mejor me estoy alejando, a lo mejor estoy en esa etapa de indecisión. No sé si continuar, no sé si volver atrás. Hay presión económica, hay presión en mi salud, hay presión en el trabajo. A lo mejor nadie más en mi casa cree en Jesús, pero hoy vengo, Señor, reconociendo que necesito tu presencia. A lo mejor tomé malas decisiones en esta semana, a lo mejor tomé malas decisiones en el pasado y hoy estoy enfrentando consecuencias. Señor, pero hoy entendemos que hay un arrepentimiento, que hay un lloro, una tristeza que produce vida. No queremos esa tristeza que habla el mundo, que nos hunde y que nos mata, sino queremos ser resucitados, Señor. Así como Pedro falló, pero tú le amaste con esa mirada. No fue una mirada que lo juzgó. Sabes, el Señor no te está juzgando, el Señor no te va a juzgar. El Señor únicamente va a mostrarte una mirada de amor, una mirada de fe para decirte: aquí estoy, solamente ven, arreglemos las cosas. Un corazón contrito y humillado es lo que pide el Señor. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me aceptas como soy. Justificado soy, porque tu gracia me